Tú no te puedes imaginar cómo cuando yo sentía que los gusanos me caminaban por la cabeza, que yo sentía que me caminaba por el cuerpo y yo decir que está pasando esto y que nadie comprendiera. Wow. Espíritu Santo. Y que nadie me entendiera. Y por eso yo digo que el Señor tuvo un cuidado tan grande conmigo, porque eso pasó. Y yo cuando me miraba al espejo, que yo veía, perdón. Aleluya. Dios está aquí, gloria a Jesús. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Espíritu Santo. Oh, perdón. Aleluya. Yo decía, tú no lo ves, tú no estás viendo. Cuando ya yo podía tener el control y me decían, no, mi hermana me decía, no, tú no tienes nada. Y estar con el mal olor de la putrefacción, que yo decía, no te huele. Mi mamá muchas veces me daba agua y yo le decía, no beba, que huele mal, está mal. Y ella me decía, no, y ella bebía, como, mira, yo bebo y eso no tiene nada. Pero realmente es así. Dios te bendiga en esta hora. Bienvenido a tu canal. Gracias por tocar la campanita. Gracias, aleluya, por darle play a este video. Sé que Dios bendiga tu vida poderosamente. Yo sé que usted, mi hermano, en estos días vio un video sobrenatural de una mujer de Dios, la cual vivió algo en su vida que quizás nadie había experimentado, porque lo de ella fue algo que vio en su cuerpo. Ella no fue directamente al infierno, o sí fue en una ocasión, pero mayormente lo que ella vivió, lo vivió en carne propia, lo cual nadie le creía, ni su familia, ni siquiera las personas que tratan con los mentales. Nadie creía en lo que ella estaba testificando, lo que ella veía. Así que traemos la segunda parte de este video. Queremos que usted se prepare, queremos que usted se siente tranquilo en su asiento, porque esto viene poderoso. De inmediato dejaré para que ella se esté dando su mera audiencia. Dios te bendiga, mi hermana. Amén, gracias. Bienvenida una vez más. Amén, gracias. Para mí es un honor, de verdad, estar en la continuación de lo que fue un testimonio que realmente catapultó mi vida, como bien dije en el video inicial, y es simplemente para testimonio, para que la gente no ignore que realmente hay cosas que nuestros ojos espirituales desconocen, pero que existen. Así es, y sé que hay muchas vidas que estaban esperando esta segunda parte y con ansia ellos escribían y llamaban al canal. Queremos escuchar la segunda parte porque viví parte de lo que ella está contando, porque hay mucha gente que andan por ahí que quizás no han dicho nada, pero también han pasado similar a lo que usted pasó. Y nada, estamos preparados para escuchar lo que Dios trajo, ¿verdad?, a través de ustedes. Amén, claro, sí, por supuesto. Lo que pasa es que a veces nosotros nos falta coraje, nos falta valor, y el Señor bien dice que Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros no tenemos por qué tener temor de confesar. No podemos estar de que a merced de que si tú crees o no crees, porque hasta el mismo Señor Jesús vino y le decían que Él sacaba a los demonios en el nombre del príncipe del Beelzebub. Sí. Entonces a Jesús, tratándose de Jesús, de quien vino a pagar la hipoteca de nosotros. Entonces esto sucedió. A mí me sucedió en un tiempo en el que por desconocimiento de quienes me rodeaban, no podían discernir, porque yo decía todo lo que estaba pasando conmigo. Yo decía en el lugar en donde yo estaba, yo decía cada cosa que a mí me acontecía, y la gente lo desconocía. De hecho, hasta personas que eran religiosas, personas que se congregaban, pastores, me decían, no, eso no es así. Wow. Pero yo lo entiendo, porque realmente si yo físicamente estoy, por ejemplo, en el plano terrenal
y estoy diciendo que mi cuerpo, por ejemplo, cuando mi cuerpo se adormeció por completo, que fue luego de ahí que yo vi la putrefacción, que yo no estaba en paz porque yo sentí el olor de lo que se siente cuando una persona se descompone. Era un olor que me mareaba realmente, yo estaba loca. Y yo le decía a mi madre, no te huele, no te huele, no te huele. Ella me decía, no, cállate. Me decía mi mamá, eso no es así, sácate eso de la mente. Y yo estaba pasando por una situación así. Sí. Yo lo que digo es, si un ejemplo, en el caso de una persona que esté en demencia, cuando una persona está en demencia, te habla de Júpiter y te habla de Saturno, o sea, te habla todo que se contraproduce, ¿tú me entiendes? A lo que tú estás viviendo. Yo en todo momento me mantuve constante de lo que estaba sucediendo. En todo momento el hilo de lo que estaba pasando, desde el inicio hasta el final, yo lo tuve ahí. Mi mente nunca se puso en blanco, mi mente siempre estuvo lúcida. Yo nunca agredí a nadie, yo nunca le hablé, vociferé a nadie. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba viviendo era lo que yo quería que alguien me ayudara. En una ocasión yo fui a una casa pastoral y fui con mi hermana y le digo a la muchacha que ella profeta, o sea, ella tiene el don de profecía. Yo le dije, ¿por qué Dios no dice lo que está pasando? Wow. Yo le dije, ¿por qué Dios no te revela lo que está pasando? Y me dijo, no, Dios no dice todo. Pero todo lo que yo le decía, como quiera, era difícil de creer. Una noche el Señor me dio el Salmo 34. Y cuando me dice, lee el Salmo 34, yo voy corriendo a buscar la Biblia para leer el Salmo 34, la hoja estaba arrancada. Gloria a Dios. Cuando la hoja está arrancada, después yo me entero que esa es la protección divina. Así es el encabezado de él. Sí. El Señor siempre me habló tajantemente, pero también el enemigo me hablaba. Gloria a Dios. El enemigo me inclinaba a lo malo, pero Dios me daba una fuerza de esperanza. Me decía que yo estaba pasando por esto, pero que Él estaba ahí conmigo. Así es. Entonces, yo ahora entiendo el propósito, ahora yo lo entiendo. Entonces, cuando yo decía, habían cosas que yo me quedaba callada, que me decían, por ejemplo, cuando yo me quedaba tranquilita, me decían, cualquiera que me iba a visitar, me decían, no te preocupes, que todo está bien, tú tienes que tratar de relajarte, tú tienes que tratar de ora, digo yo, wow. Si ellos entendieran, decía usted. ¿Qué es lo que...? Sí, o sea, yo no sabía más. Yo decía, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A quién me inclino para que sepa que yo estoy pasando por esta situación? Wow. ¿A dónde voy? La desesperación más grande del mundo, estar allí, donde estaba mi alma. Mi alma estuvo ahí. Yo pude ver las cadenas que eran tan portentosas, una cosa totalmente grande. Wow. Es increíble. Increíble, pero eso pasó. Así es. Y cuando las personas, el que se vaya de aquí sin Cristo y vaya a ese lugar, se va a acordar de este video. Wow, se va a acordar. Así porque es. Tu mente ahí en ese lugar no se pone en el olvido. No, la mente recobra todo, porque yo sé, porque yo pasé por esa situación. Yo pasé por esa situación donde yo decía, porque yo hasta inclusive yo saltaba de un lado a otro porque yo decía, ¿por qué no se mueren los gusanos? Aleluya. No se morían. Yo veía que se esparcían así. No se morían, aún el caliente, porque el fuego, yo no vi fuego, pero yo sentí el caliente, un caliente. Como si estuviera en la misma llama. En la misma llama, así mismo. Yo digo que el Señor tuvo cuidado de esa parte, porque lo que va a pasar verdaderamente cuando el cuerpo literalmente sea quitado de la tierra, va a ser más fuerte. Oh, gloria. Sí, porque el Señor tuvo cuidado de mí, Él tuvo cuidado, mucho cuidado, el Señor tuvo mucho cuidado, yo digo, porque era algo que, era algo que yo misma, yo no lo sé explicar. Gloria a Dios. Es tremendo, mi hermana, es tremendo lo que nos está contando. Ella, de ser una modelo profesional, ¿verdad?, en lo que es área del mundo, vemos como Dios le elige a ella para darle esta revelación tan poderosa y algo vivido que fue, ella lo palpaba en su casa mientras se bañaba, mientras comía. Quizás usted no ha visto el primer video que hay. Usted puede buscarlo y también verlo, gloria a Dios, porque sé que esto va a estremecer su vida y su espíritu. Tú nos contaba en una ocasión que aún en tu casa, aún comiendo,
tenías esas visiones así, Sí. nadie te creía. No, nadie me creía. Yo, la casa, que cuando, un ejemplo, mi madre, yo comía allá por compromiso, porque Wow. yo estuve leyendo, el Señor me llevó a un pasaje en la Biblia donde habla, porque yo decía, pero ¿por qué eso yo no lo había sabido? ¿Por qué yo no siento amor? Y ahí lo dice, cuando una persona muere, he quitado su amor, su envidia, todo. Santo. El Señor me llevó a ese pasaje, Wow. como diciéndome, mira por qué fue lo que pasó. Porque literalmente, o sea, literalmente mi cuerpo estaba en la vida terrenal, o sea, aquí en el plano natural de nosotros. Pero mi alma estaba pasando por todo ese trayecto. Entonces, el Señor me lleva desde cuando inicia una muerte hasta cuando termina. O sea, Wow. una muerte, porque Él me permitió ver una muerte que se va sin Cristo. Gloria. Porque yo no le servía a Cristo. ¿Tú me entiendes? Yo no le Así es. servía. Entonces, si lógicamente no le sirvo, es el lugar que me corresponde. Wow. Porque hay 3 muertes. Una muerte espiritual, una muerte física, Sí. y una muerte eterna. Entonces la gente vive como que, porque dice la palabra, dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Nadie viene al Padre si no es por mí. Wow. Es decir, que aunque usted respire y camine, usted está muerto espiritualmente si no le sirve al Señor. Y es verdad. Gloria. Eso es cierto, eso es así. Entonces, nosotros a veces cuestionamos, yo no cuestiono. Yo estuve escuchando un testimonio muy poderoso de una persona que tuvo una experiencia celestial. Sí. Ese fue celestial. Yo no la cuestiono. Yo no me extraña nada. Porque es que la gente no puede percibir lo del espíritu. Aleluya. No lo puede Gloria a percibir. Dios. Por eso a veces los espíritus se pesan. ¿Tú sabes por qué se pesan? Porque no todo el que te habla de parte de Dios a veces te está hablando de parte de Dios. Wow. Tú tienes ahí el ejemplo de la divina, que le daba grandes ganancias a Sí, los que le sí. servían. Así es. Ella dijo que era un hombre de Dios, ¿verdad, Pablo? Pero ¿qué Pablo Aleluya. hizo? Pesó los espíritus y sabía que él tenía un espíritu de adivinación. Sí. Pero ¿qué pasa? Uno pesa los espíritus y uno sabe cuando es de parte de Dios, Wow. aunque se disfrace y se ponga como se ponga. Porque dice la palabra que delante del Señor todo está descubierto. Gloria a Jesús. Nada se puede pasar desapercibido de la lupa del Señor, nada. Aleluya. Entonces, esta experiencia, este testimonio, que yo jamás, mira, tú puedes, yo no sé, pero yo te puedo decir a ti, que jamás, tú sabes lo que ni siquiera a mi mente nunca llegó sentarme en un escenario como este a decir una cosa así. Oh, gloria a Dios. Jamás. Oye, jamás. Todo es plan de Dios. Todo es plan de Dios. Todo es plan de Dios. Y algo que yo misma decía, wow, Dios mío. Tú sabes lo que es que te evalúa un profesional de la salud, Aleluya. psiquiatra. Y cuando tú le digas lo que está sucediendo, esa psiquiatra era pastora. Sí. Me dijo, Wow. no, tú estás loca. Ella me dijo, no, tu mente está mal. Era pastora, psiquiatra. Sí, O sea, sí. que tiene prácticamente 2 ventajas, Sí. porque el cristiano, ¿verdad?, al ser de Dios, conoce las cosas espirituales y lee la Biblia. Ujú. Y otra que ya ella también era profesional en esa área. Sí. Y aún así ella te descartó como que estaba mala de la mente. Sí, claro que sí, efectivamente, porque si una persona está malo de la mente, por ejemplo, porque hay cosas que tú tienes que evaluar. Sabemos que hay una conducta que se presenta cuando tú estás afectado mentalmente y hay unos parámetros para eso. Hay unos, por ejemplo, vamos a decirle, patrones que se repiten, Sí. que tú vas a evaluar en esa persona. Tú puedes ver su conducta, tú evalúas cómo se ve, cuáles son las cosas que dice. De repente te dice una cosa, pero de repente te sale con otra muy aislada. Oh, Son casos totalmente contraproducentes que tú dices, se le va la mente, está hablando una cosa Sí. hoy, mira lo que está diciendo ahora. Pero en todo momento, una persona con postura, porque ella vio, un ejemplo, mi postura, que yo fui con mi hermana, asistida con mi hermana, con Sí. otra persona también, y en todo momento vio mi postura, que yo me inclinaba simplemente a lo que estaba viviendo espiritualmente. Aleluya. O sea que tú como pastor y como conocedor del mundo espiritual, Sí. que yo asumo de que sí, entonces tú tienes que sopesar en eso. Exacto. Sopesa en eso y después tú evalúas la conducta, Claro. o evalúa la conducta y no de un dictamen directamente, Wow. porque tú primero tienes que evaluarme. Aleluya. ¿Me entiendes? Claro. Ella me medicó con pastillas muy fuertes.
Y cuando mi papá me daba la pastilla escondida, yo me daba cuenta porque mi cuerpo se adormía, pero mis ojos no cerraban. Yo no salían lágrimas de mis ojos. No salían lágrimas porque totalmente se me secaron. De lo fuerte era la pastilla. No. Eso fue producto de la situación que te estoy diciendo de mi alma en el lugar que te estoy diciendo. Sí, era producto de eso. Entonces yo quería llorar y yo lloraba sin lágrimas. Yo lloraba sin lágrimas. Yo lloraba, un ejemplo, por llorar, porque cuando tu cuerpo se descompone, tú no sientes dolor. Aleluya. No, porque la carne ya está. Sí. ¿Tú me entiendes? Por eso es que una gente muerta, después de muerta, tú la puedes picar en pedacitos y no sientes. Aunque vea, porque hay gente que sale el alma sale y ve lo que está pasando con su cuerpo, no le duele. No le duele, por eso yo decía, wow, pero no siento que mi cuerpo se deteriora, se sale, mi cráneo así que se despega, yo lo estoy viendo físicamente, pero no me duele, yo no siento dolor, no siento nada, por eso yo no tenía amor, por eso yo quería quitarme la vida. En ningún momento el Señor tuvo un control con eso, que yo me levantaba, o sea, no que me levantaba, yo esperaba que en mi casa se acostara todo el mundo, para yo tener acceso a lo que era, por ejemplo, un cuchillo. Yo tenía cloro, arizolín, cosas así. Yo buscaba todo. Tú puedes creer que yo cogía desde mi habitación hasta la cocina buscando todo y nunca encontré nada. Al intentar quitarte la vida. Sí, o sea, no la vida, sino mi cuerpo físico, porque quería descansar, quería cerrar los ojos, quería sentir paz. O sea, yo entendía que si mi cuerpo físico se quitaba de la tierra, o sea, del ámbito terrenal, yo iba a tener paz. Eso era lo que, porque yo no podía, es que no dormí, duré 2 meses. Sin poder dormir, aún poniéndome todo el medicamento posible y teniendo visiones y cosas. Entonces yo no sabía discernir entre lo malo y lo bueno, porque el enemigo me ministraba que Dios era que me estaba haciendo daño y que me quitara la vida. Aleluya. Lo que pasa es que si yo le hacía más caso a la voz de él y me quitaba la vida en el ámbito terrenal, verdaderamente yo me iba a quedar en el infierno, porque el que atenta contra su vida. Claro. Entonces no se le dio. Cuando él me dijo a mí que me lanzara al carro, que yo sentí una fuerza que me agarró, fue un ángel, me jaló de mis manos, que yo sentía así, y me eché para atrás, y la persona que iba conduciendo me dijo, muchacha, tú estás loca. Pero fue el Señor. Así es. El Señor, él mismo mandó un ángel para que me agarrara, porque que ya yo no sabía lo que iba a hacer. Es tremendo, porque a veces Dios elige a alguien que para los demás dicen, pero ¿por qué a esa gente? Me imagino que en ese proceso tú decías, pero ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué yo ni siquiera soy cristiana? Yo no sabía nada de esto, nada de lo que es el infierno, nada de lo que son los gusanos del infierno, nada de esto, todas estas visiones. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Me imagino yo ese desespero que había en tu vida cuando no encontrabas a alguien que te comprendieras. Eso era lo más grande. Y te lo digo humanamente, eso era lo más grande, que yo, mira, donde quiera que yo sabía que había un cristiano, yo iba. Habían veces, yo vivo cerca de personas que son así mismo creyentes, y yo iba hasta las 6 de la mañana, a mí hasta vergüenza, yo sentía vergüenza, porque yo decía, pero ¿qué puede estar pensando ella? Pero yo quiero que ella, Dios le revele, o que me ore. Yo iba donde, yo hasta me sentía vergüenza, porque la gente, aunque sea de Dios, dice, pero ¿qué es lo que tanto me busca? ¿Qué es lo que tanto me molesta? ¿Qué es lo que tanto quiere que oren? Y yo entiendo esa parte ahora, pero yo estaba desesperada, porque nadie podía entenderme, nadie. Yo decía, wow, yo hasta decía que Dios era en verdad Dios malo. Ahora, el enemigo me ministraba que lo maldijera. Yo nunca maldije a Dios. Yo maldije mi día en el que yo nací. Yo lo maldije, eso sí. Y después tuve que tener liberación, que el mismo Señor me hizo mi liberación él mismo, y me la ha estado haciendo él mismo. Él me dice, levántate de la cama, tócate
el estómago y me produce una náusea y él mismo, porque él mismo me ha estado capacitando en todo, él mismo en todo. Y yo, como te decía, buscaba, digo, ¿quién me puede ayudar? ¿A dónde yo puedo ir? Porque era desesperante, era algo desesperante y no podía. Tú sabes lo que tú estás pasando con una situación así y tú no puedas decirle a alguien y te puede entender. Nadie, ni un familiar, nadie. Quien me prestaba más atención era mi hermana mayor, porque mi hermana mayor siempre ha sido cristiana desde que yo tengo conocimiento. Y ella me entendía un poco, por lo menos ella me escuchaba, que yo me sentía más tranquila cuando me escuchaba. Ella tenía un problema en un pie, mi hermana, y tenía, eso fue producto de una bacteria que cogió, y yo le decía, ¿tú ves eso que tú tienes ahí? Eso no se compara con lo que yo siento. Yo prefiero, oye, ¿tú sabes lo que yo prefiero? Que me den 5 tiros. Dios mío. Y no pasar esto que yo estoy pasando. Gloria a Jesús. Yo le decía, mi hermana lo puede testificar, y yo le decía, eso no es nada por lo que yo estoy pasando. Aleluya. Y la desesperación tan grande, el hecho de que nadie te puede entender y que nadie me pueda ayudar. Aleluya. Que nadie me pueda decir, yo voy a hacer una oración por ti y ya se te va. No, ese proceso no tuvo descanso. Ese proceso no tuvo descanso. Ahora, el cuidado del Señor sí yo lo tuve. Sí estuvo ahí. Sí estuvo ahí. Cuando una noche yo estaba tan desesperada, como te conté, y tan desesperada que ya yo no sabía qué más hacer. Y el Señor me dio el Salmo 34, me dijo, búscalo. Cuando voy corriendo a buscarlo, la hoja estaba arrancada. Eso es tremendo. Y cuando la hoja está arrancada, yo me lleno de temor. Ahí entró un temor grande en mí. Y yo, tenía que esperar que al otro día amaneciera, porque eso fue como a eso de la 1:30 de la mañana. Entonces, ya tenía hasta miedo de decirle a mi mamá y a mi papá, llamarlo para no dejarlo descansar, porque en verdad me daba no amor, porque como te dije no tenía amor, pero tenía conciencia, mi conciencia estaba, Exacto. Y yo manejaba lo que era mi dominio, por eso te digo que el Señor me dotó de, increíble. Eso tenía que verlo tú para creerlo. Aleluya. Mi familia lo sabe, como yo me manejé, como a veces yo decía, yo no puedo comer porque está todo podrido. Y cuando muchas veces delante de la gente come, para que tú veas, yo comía y me decían, tú ves que tú comes, porque yo cuando me miraba al espejo, yo veía todo podrido, yo veía inclusive los gusanos, claro. Hasta en la comida, en el almuerzo. Yo lo veía. No, en las comidas no. En las comidas no lo veía. Pero en lo que se trataba conmigo, en todo en mi cuerpo. Te digo que una cosa desesperante. Yo me miraba al espejo y yo, por ejemplo, yo abría la boca y yo a mi hermana sí le llegué a decir, mira, tú no lo ves los gusanos. Ella me decía, no. No. Sí. Eso sí pasó, Eso es algo que verdaderamente tienes tú que vivirlo, porque en el caso mío, un ejemplo, que yo esté sentada aquí contigo y yo te diga a ti, mira, yo por ejemplo, así mismo, el cráneo se me está cayendo. Y tú ves que mi cabeza está normal. Exacto. ¿Qué tú vas a decir? No, tú estás loca. Sí, claro. Pero si ya tú tienes conocimiento de la palabra y ya, porque la gente se limita a lo que dice la Biblia. Un ejemplo, la Biblia es el manual de vida, pero la Biblia habla del plano espiritual. Claro. Entonces el plano espiritual no lo detalla tan profundo lo que es en la Biblia. No lo detalla tan profundo. La gente se queda ahí. La gente se olvida del reino maligno, del reino de las tinieblas. Se olvida de ese reino, que es donde pertenecen los demonios caídos. Así es. Entonces los demonios caídos tienen misiones aquí. Esas misiones son directamente para atacar los hijos de Dios. El Señor sabe que cuando, un ejemplo, Él tiene propósito con alguien, la misión del diablo, el Señor lo reprenda, es atacarte a ti para que no cumpla tu propósito. ¿Me entiendes? El Señor tiene propósito con todos nosotros, porque por algo Él nos permitió nacer. Porque si no hubiese sido así, Él es todopoderoso y sabe. Y lo todopoderoso es que no hay nada por encima de Él. Entonces, yo quisiera preguntarle, cuando comenzaron estas visiones, ¿usted recuerda la primera vez que comenzaron estas visiones en su vida? Cuando entró, ¿verdad?,
esta atmósfera así en su vida. ¿Usted recuerda la primera visión que usted tuvo? ¿Cómo comenzó todo eso? Bueno, la primera vez que inició yo me encontraba extraña y de hecho mi perro lo percibía. Wow. Sí, mi perro me percibía porque mi perro me cogió un odio. Ese perro yo no podía acercármele. Y yo decía, ¿y por qué Claire está así? Yo decía, porque yo era quien lo bañaba, yo era que mi perro desde 15 días de nacido, que yo lo tengo, que inclusive me dijeron no lo tenga tan pequeño porque se puede morir, y no, yo tuve cuidado de él. Wow. Y ese perrito me cogió un odio que si yo me le acercaba, me intentó morder en varias ocasiones y se ponía reverde, los ojos se le ponían rojos, pero yo no entendía, yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿qué es lo que le pasa a Claire? ¿Por qué él está así? Mami, mira, ¿cómo? ¿Y por qué que Claire está así? Pero yo lo veía, no, déjalo tranquilo. De hecho, mi mamá en varias ocasiones tuvo hasta que echarle agua a él. Wow. Pero él percibía lo que estaba pasando. Gloria a Jesús. Entonces, producto porque como te digo, he sido tan chocada en cuanto a mi salud y en cuanto a muchísimas cosas, que yo decía, ¿por qué yo no puedo ser normal? Porque, por ejemplo, para entrar al escenario que tú me estás diciendo, te tengo que primero mencionar que yo pasé por un periodo de unas alergias inexplicables. Yo me lavé la sangre con cosas naturales, iba naturalista, donde en ese tiempo la receta más barata que me daba eran 5,000 pesos. No me hacía nada. De hecho, ella quería que yo no tomara antialérgico químico, porque ella decía que eso era lo que me podía provocar. Pero ¿qué pasa? Si yo no lo tomaba, me podía hacer un paro en el corazón, porque la sangre se coagula por dentro. Entonces, en las noches yo no podía dormir. No podía dormir porque tengo el cuerpo totalmente hinchado. No me servían los zapatos ni nada porque se me hinchaba todo. Mis labios, los ojos, yo me transformaba, un monstruo. Oh, gloria a Jesús. Un monstruo. Te digo que yo hice todo lo humanamente posible. Tú no te imaginas el dinero que yo gasté en alergiólogo. Y los doctores, por ejemplo, en esa área, alergiólogos, que hay muy poco acá en Santo Domingo, cuando yo la trataba, o el que la trató, ¿qué le decía? Bueno, yo fui a un centro público, pero que es dedicado a la salud de la piel, y allí no pudieron con ese caso. Todo lo que estuvo al alcance de varios médicos que me evaluaron y las pruebas que me hacían, ella me medicaba, pero como quiera, yo tenía que, para yo no tener alergia, estar bebiendo medicamentos que son bastante caros. Entonces, al final ella me dijo, no, tú tienes que ir a un especialista. Pero antes yo estaba tratándome con un naturalista, que también era una inversión grandísima de dinero. Entonces, donde quiera que a mí me mandaban yo iba, porque yo quería salir de esto. A mí la piel se me volvía como sangre y se me hinchaba todo así. Literalmente. Yo entonces ya después, porque salía de los lugares y muchas veces paraba en un hospital. Tenían que llevarme a una clínica, claro, porque me daba una crisis, me hinchaba entera, me daba como fiebre, era una cosa grave. Entonces era algo tan molesto, incómodo. Yo ya cuando por última opción voy a un alergiólogo, el alergiólogo me hace todas las pruebas, el consultarme me salía muy costoso, los medicamentos que me ponía eran muy costosos, la prueba más barata que me hacía eran 8,000 pesos, una sola, y te digo que me hicieron muchísimas. Al final él determinó que yo era alérgica a los colorantes, me pone los medicamentos. Yo suspendo todo lo que tiene que ver con colorante, pero como quiera la alergia me daba. Entonces yo decía, pero ¿y entonces qué? Él me dijo, no, tiene que tener paciencia, porque eso no es así. Pero como quiera, digo, pero terminamos los tratamientos y como quiera la alergia para encima de mí. Entonces, algo increíble. Entonces, como él me medicaba con medicamentos, ya que venían con su dosis, yo no podía sobrelevar esas dosis porque me podía traer una consecuencia. Entonces, después, desde un principio, yo lo vi con una conducta extraña, el alergiólogo. Por ética profesional, yo considero que él debió de manejarse de otra forma, pero que yo lo que quería era que me sanara de esa alergia. Y se fue agravando, su conducta se fue agravando, yo aún yendo con alguien que me asistía.
Y aún así, como había por ejemplo, el despacho y a donde él atendía, o sea, para allá, cuestión de que si tenía que examinarte y eso, y como quiera él trató de violarme literalmente, y de forzarme a besarme. Entonces yo dije, pero esto es del diablo, así mismo yo lo dije. Yo dije, esto es del diablo. Tú puedes creer que yo dije, yo no vuelvo por aquí. Ese señor fue tan fuerte que él me dio el dinero para que yo pagara una consulta y un estudio que él mismo me hizo. Y me dijo, toma el dinero, dáselo a la secretaria, como yo haciendo ver que fui yo que lo di, pero fue él que me lo dio. Yo utilicé la psicología porque tenía que tratar de salir de ahí. Entonces yo lo tomé el dinero, se lo llevé a la secretaria y quedé que iba a compartir con él, y le acepté un almuerzo y le dije que sí. Pero yo lo hice a manera de que un hombre de nombre, un hombre con un apellido y un doctor, si yo salgo diciendo de ahí que se pasó cualquier cosa, un hombre con influencia, yo dije, yo sé el papel que yo me estoy jugando. Entonces lo hice sabiamente, salí de ahí, lo bloqueé y hasta el sol de hoy yo no he ido más nunca por ahí. Que eso hace más de 5 años o 6 años. Pasó eso y yo, después que pasó eso, yo lloré, mi mamá lo sabe, lloré como una loca. Porque yo dije, yo no vuelvo para allá, yo no vuelvo para allá, yo no vuelvo para allá. Y tú puedes creer que la alergia se me quitó. Aún dándome fuerte. Ella después de 2 o 3 veces volvió con mucha fuerza. Y la prima mía me decía, tú te tienes que medicar, mira cómo tú estás. Y yo le dije, yo no me voy a medicar, yo no voy a beber nada, ella se va a quitar. Gloria a Dios. Y hasta el sol de hoy, más nunca yo he sabido lo que es un antialérgico. Entonces, esa fue parte de una alergia vivida normal en su cuerpo, gloria a Dios. Pero al ámbito espiritual, lo que ha vivido, lo que ha pasado, gloria a Jesús. Esas experiencias, ¿verdad? Tan fuertes. La pregunta, por ejemplo, que más o menos decíamos ahorita era que si más o menos recuerda, ¿cómo comenzaron las experiencias ya espirituales en tu vida? Sí, te estaba diciendo eso primero para llegar a donde iba. Yo, con producto de eso mismo, de que he sido delicada de salud, yo voy al médico ya en otro plano y me hago un análisis, unos estudios y la doctora me dice que quiere hacer algo más profundo de ahí. Entonces, cuando yo voy a mi casa, que esto me preocupa tanto, me entró, no sé cómo fue que me entró una desesperación tan grande. Yo no podía estar tranquila. Desde que yo salí de ese consultorio hasta que yo llegué a mi casa y desde ahí no tuve descanso. Desde ahí mismo empezaron las ministraciones. Porque desde ahí el mismo enemigo empezó a decirme, ve preparando todo porque tú te vas a morir. Desde ahí empezó todo. Desde ahí empecé a ver cosas. Desde ahí. Desde ese mismo día en la madrugada empezaron. Entonces, era algo tan fuerte que yo salí y le decía a mami, tú me hablaste, porque yo le escuchaba literalmente, yo le escuchaba. Entonces yo pensé que como yo siempre he sido fuerte de mente, Dios me ha dado mucha fuerza de mente, gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Y yo pensé que yo escuchaba y no, era a mí que me hablaban y solo yo escuchaba. Entonces, como se incrementaba la voz, yo cerré mi Facebook, yo cerré mi WhatsApp, todo. Yo lo hice todo como me estaba diciendo, o sea, lo que yo escuchaba, que era la voz del enemigo. Entonces, yo no quería llamar más al médico, ni hacer ningún estudio más, porque yo dije, y era lo que literalmente me decía con una firmeza, que yo me iba a morir. Entonces, algo tan contundente que yo decía, ¿y para qué yo me voy a hacer? Porque yo me resigné. Yo dije, bueno, así mismo, yo tenía temor, porque no te voy a decir que no, pero ya yo estaba sentenciada a eso y ya lo acepté. Lo acepté, producto de ahí, desde ahí empezaron las cosas. De producto de ahí yo hablé con una amiga, con 2 amigas, perdón. En ese tiempo una amiga había llegado de Estados Unidos y ella me dice, desde que ella me ve, Leonor, ¿pero qué es lo que te pasa? Porque yo me puse, yo estoy morenita, yo me puse blanca. A mí se me puso la piel blanca. Yo me puse así. Totalmente pálida. Sí, pálida, que todo el que me veía en la calle decía, ¿qué le pasa? Porque yo no soy así. Yo se me veía, pero yo a todo el mundo no le hablaba, ¿me entiendes? Exacto. Y le digo yo, no, yo me voy a morir a ella. No diré de una vez, pero yo le digo, yo me voy a morir.
¿cómo así? ¿Qué tú tienes? ¿Qué pasa? Y yo le digo, no, esto pasó así. Yo fui al médico, no, eso no es así. No me diga, no me aceptó eso. Después, como ella es un poquito alterada, yo halo a otra amiga, que ella es más pasiva. Sí. Le digo yo, mira, Lady, yo me voy a morir. Pero yo no quiero yo quiero que mi funeral sea, o sea, que me velen en tal funeraria. Exacto. Y mis cosas, ella está ahí, lo puede testificar. Y mis cosas yo quiero que las vendan. Me dijo, no me diga eso. Yo le dije, no le diga nada a Angelis, no se lo diga. Porque ella, yo sé que ella iba a decírselo, y yo le dije, no le diga nada. Y me dijo, no, nadie me aceptaba eso. Aleluya. Bueno, pues eso sí pasó. Wow, creíste tanto a esa voz que te hablaba, esa voz satánica, que ya tú comenzaste a anunciar a los demás que ya te ibas a morir. Solo a ellas dos, porque tenía cuidado de mi familia, porque mi mamá y mi familia se iban a escandalizar. Claro. Y efectivamente eso sucedió así, porque aunque mi cuerpo físico estuvo en la tierra, yo me morí. Wow. Yo me morí espiritualmente. ¿Por qué? Porque mi alma, producto de eso, yo estoy un día en mi habitación y me dice la voz enemiga, me dice, sal para que veas tu funeral. Cuando yo salgo, yo veo literalmente, mi hermana lo vio, el carro fúnebre que estaba parado frente a mi casa. Yo no te puedo decir si la persona que conducía el carro fúnebre estaba hablando con alguien, o se paró porque vivo frente a una calle, se paró o estaba hablando al lado de ahí, al lado hay una tienda deportiva, no sé si entró a buscar algo, pero el carro fúnebre estaba ahí. No tenía forma de yo saber de que el carro estaba ahí. ¿Por qué? Porque estoy adentro. Entonces cuando salgo, veo coincide con que veo el carro ahí. El carro se quedó ahí. Después el carro se fue. Efectivamente, porque ya mi cuerpo estaba adormecido. Mi cuerpo estaba adormecido porque espiritualmente yo estaba muerta a sí mismo. Y me dijo, este es tu funeral. Así mismo. Todo el que intentaba ayudarme le pasaba algo. Mi teléfono, claro. Mi hermano, que ustedes lo conocen, el evangelista, él tuvo un accidente conjuntamente con sus compañeros, hermanos de la iglesia, y fue una batalla para mi hermano llegar a mi casa, y él me decía, todo el que intente ayudarte se va a morir. Mi amiga me fue a buscar para llevarme a la iglesia y la guagua se le laqueó, no abrió, y la guagua llegó perfecta. Entonces era algo terrible. Los equipos de mi hermana se quemaron todo y él me dijo, soy yo. Una noche estoy tan desesperada que voy a marcar, digo, voy a llamar al 911, no aguanto. ¿Qué tú vas a decirle? Cuando intento, el teléfono, hasta el sol de hoy el teléfono no sirve. Dios santo. No sirve. Pero el Señor tuvo tanto cuidado. Él me hablaba, pero yo no sabía discernir. Exacto. Todo lo que se inclinaba a lo malo era lo que Él quería, pero el Señor siempre me inclinaba a lo bueno. Y me decía, porque por ejemplo, cuando me dio el Salmo 34, esa es la protección divina. El Señor estuvo conmigo. Entonces, todas las cosas después, el Señor después de todo ese proceso que me muestra el rapto. Y yo literalmente me pongo a llorar, porque él no me dijo, esto es el rapto, pero las personas se esfumaban como si fuese un sorbo así, se desaparecían, y yo decía, pero y entonces yo me quedé, y me puse a llorar. Cuando me pongo a llorar, mi mamá entra a mi cuarto y me dice, y yo le digo, me quedé, pero entonces ahí yo vuelvo en sí. O sea, me mostró literalmente. Aleluya. Y cómo va a ser pasada la vida de las personas a manera de una pantalla gigante. Así va a ser pasada tu vida, me dijo el Señor. Cuéntanos un poquito de eso, de esa parte, porque mucha gente tiene que saber que después de la muerte hay otra vida o otra muerte. Quisiéramos que nos cuente un poquito sobre eso, sobre los recuerdos que se le van a presentar a cada persona cuando lleguen a aquel lugar. Claro que sí. Esa visión no fue por mucho tiempo, pero a mí me llenó de paz, porque el Señor me saca, yo estoy dentro de mi casa y yo como vivo frente a un play, me dice, sal afuera. Cuando yo salgo afuera, yo veo esa pantalla gigante. Yo no conocí la persona de la que le estaban pasando la vida, pero me dijo, mira, toda su vida me dijo, era una mujer, me dijo, mira, así va a ser pasada tu vida. Y yo le dije al Señor, ¿y van a ver todo lo que yo he hecho? Me dijo, sí, todo lo que tú has hecho. Así mismo. Luego esa visión se fue, pero así mismo yo veía todo lo que estaba pasando, gigante y públicamente.
Entonces, Tremendo. sí, eso fue así. Y entonces, en ese día, ese mismo día yo le dije a mi madre, porque solo ella y yo estábamos, yo le dije, mami, vi tal cosa, y como mi mamá realmente no entiende nada espiritual, Exacto. no. No comprendió No, eso. no. Y mira, te confieso públicamente que una de las cosas que más me dolieron fueron esas. Sí. Eso me dolió mucho más. Mi padre, que fue un ángel que Dios puso, porque mi padre hasta conmigo dormía, abrazándome y tocándome y diciéndome, no te preocupes, va a estar bien. Por eso yo le pido siempre al Señor, yo me fui del país para honrarlo, porque realmente yo quiero honrarlo como verdaderamente él merece, porque fue te digo, un ángel. Wow. Tú sabes lo que 2 meses sin descanso. Wow. Mi papá no dormía. Tal vez otro se podía dormir, pero Sí, mi papá no. Mantenía ahí. Nunca me cargaba. Yo, como no tenía amor, te digo, yo tenía el pelo largo, yo me lo alaba así duro. No, déjale el pelo, que tú lo tienes muy bonito, me decía. Mi papá tuvo un cuidado. Wow. Yo digo, yo lo veo a él como un ángel que el Señor me Así puso. es. Para que lo sepa, él y mi hermana, porque yo tenía otra hermana que estaba embarazada y yo tenía mucho cuidado de ella porque ella estaba sufriendo mucho, y yo, para evitar, Sí. porque el enemigo me decía, se va a morir con todo y la bebé dentro. Wow. Y yo trataba de que no pegármele ni que ella esté pegada de mí. Exacto. Ella llegaba y yo me paraba y me iba, porque yo estaba cuidando de que no le pase nada a ella, porque todo lo que él me decía yo veía después. Sí, porque ahí está parte del problema, ¿verdad? Que todo lo que esa voz te decía a diario, tú lo veías manifestarse. Sí. Voy a acabar con lo que te quieren ayudar. Y tú veías, viste cómo tu hermano tuvo un accidente, viste cómo se laqueó el vehículo y muchas cosas más. Sí. Y tú veías todo eso que él te decía. Entonces entendemos el miedo y la preocupación por tu hermana embarazada, porque si él te estaba amenazando y ella se acercaba a ti, entonces ya tú sabías que algo podía suceder. Claro que sí. Así mismo. Yo, porque hay veces que, un ejemplo, tú te amenazan, te dicen, no, si tú haces tal cosa, yo te voy a hacer tal cosa. Tú lo haces y no pasa nada. Pero que tú ver, porque yo lo veía. Él me decía a mí misma, él me decía, todo el que te ayude va a tener problemas, se va a morir. Y yo un día subo al salón. Cuando subo, se quemaron todos los equipos del salón. Jesús. Y no fue de que se quemó de que espiritualmente, no te estoy hablando espiritual, te estoy hablando físico, que mi hermana lo puede testificar. Gloria a Dios. Y yo me quedaba callada porque yo no quería decirle, yo decía, es por mí. Así mismo yo decía es por mí. Wow. Así mismo. Era algo, mira, que yo verdaderamente, yo digo, hasta yo me confundo, o sea, ahora no me confundo porque yo también estaba confundida, porque yo decía, mi cuerpo, de una vez que pasa todo eso, mi cuerpo lo veo normal, veo que todo está bien, veo que todo pasó, como que no pasó nada. Yo asumí que yo estaba loca, sí, porque como se decía que era así que yo estaba. De hecho, yo recibí una visita de un primo que me dijo, ellos me dicen Nana de cariño. Nana, yo vine porque me dijeron que tú estás loca, así mismo. Yo dije, a mí me dio golpe. Claro que sí, porque para que tú seas loca, tú tienes que reunir una serie de condiciones. Aleluya. Que si no se presentan, vamos a ver, entonces vamos a analizar qué es. Así es. Hay muchísima gente que está pasando por situaciones y la gente de una vez le da un diagnóstico de locura. Yo no estoy ignorando la locura, yo no la estoy ignorando, ni siquiera la ciencia. Sí. No, yo no la estoy ignorando. Exacto. Yo sé que está ahí y que hay condiciones, pero vamos a evaluarte primero. Exacto. Vamos a evaluarte. Te medican contra una cosa sin saber el origen. Aleluya. Porque yo en ningún momento, o sea, mi mente siempre se mantuvo en el mismo hilo de la situación. En mi casa yo nunca hice un reguero de cosas, de un desorden, porque el que está mal de la mente y una demencia como esta que te estoy diciendo es una demencia plena, es una demencia que no tiene retorno. Un milagro de Dios que en su misericordia lo hace, pero en una cosa así, que yo te diga cosas tan profundas así y que me mantenga literalmente en la misma dirección. Gloria a Dios. Es una cosa poderosa. Y que también se manifiesten muchas de ellas. Oye, aún así no estaban creyendo.
En medio de ese proceso que estaba viviendo mi hermana, viendo, prácticamente tú vivías en el infierno, pero aquí en la tierra, para que la gente más no entienda. Ella vivió una experiencia en el infierno, pero no fue que ella descendió allá, sino que ella lo vivió aquí en carne propia. Sí. Ella se veía los gusanos, ella sentía el fuego del infierno, como habla la Biblia, que eso es real. Ella veía todo eso. Me imagino que también veías pues espíritu a veces en esos sueños, en esos momentos. O no sé si también tuviste respaldo de ver también un apoyo de parte de Dios. Él siempre estuvo ahí y está ahí todavía. Sí. Pero me refiero en esas visiones. A veces vemos demonios en esos niveles, vemos ángeles. No sé si tuviste momento de experiencia así en ese momento. Bueno, mira, lo que pasa es que mi cuerpo físico estaba aquí en la tierra, sí, pero mi alma sí descendió al infierno. Exacto. Porque yo te dije en el testimonio primero, sí, donde mi alma pasó como por un túnel tenebroso. Yo vi las tinieblas. Wow. Las tinieblas son como algodones oscuros, totalmente condenso, una cosa molestosa, que mi alma estuvo encadenada en barrotes. En barrotes estuvo mi alma de allí. Entonces, desde ahí, mi alma estaba allí, pero mi espíritu estaba conmigo aquí en la tierra. Entonces, lo que pasaba con mi alma allí abajo, yo lo presenciaba aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Eso era lo que sucedía. Porque mi cuerpo, tú sabes que el alma es lo que resucita para condenación, sí, o para salvación. Sí. Entonces, mi alma estaba encadenada ahí, con unas cadenas portentosas. Inclusive, aleluya, antes de pasar eso, yo sentí como una carroza grande. Era como que venía como con, no sé si eran caballos, qué era, yo no, sí, sentía los pasos, pero era algo así que venía como así, como con sollidos, así, wow, mismo. Entonces, cuando yo sentí que mi alma literalmente me fue quitada, porque descendió como en un túnel. Wow. En un túnel, entonces era totalmente oscuro, tenebroso. Yo no sabía, yo dije, pero esto no, porque la oscuridad no se asemeja a lo que es las tinieblas. Aleluya. Eso no se asemeja a lo que es las tinieblas. Entonces allí yo sí sé que yo estaba mi alma estaba en barrotes allí. Sí. Pero el Señor, como te dije, Él mismo me sacó de ahí. Cuando me saca de ahí fue que yo, entonces ahí yo veo, él me dice del Salmo, él me muestra, sí, el cómo va a ser la pantalla, la vida de la persona, sí, en una pantalla, el rapto, ¿tú me entiendes? Me, wow, va dando a sí mismo como un aliento de salida y poco a poco hasta que desaparece por completo todo, wow, por completo, todo. Acaba de mencionar algo que en el primer video no se comentó, creo que y es la parte del rapto. En la parte del rapto, ¿cómo usted experimentó o cómo fue usted vio esa visión? La parte del rapto fue que él no me dijo, el Señor no me dijo a mí, este rapto, no, él no me dijo eso. Yo veía que la gente era llevada como a manera de espiral, como cuando tú sorbes algo, sí, que de repente desaparece, como un ejemplo, esa copa que está ahí, sí, se desaparece y tú ni ves como para dónde cogió, para dónde se fue, ¿tú me entiendes? Sí. Y yo después supe, wow, que eso era el rapto y que iba a ser así, porque el enemigo, después que el Señor me saca de los barrotes del infierno, Él fue a mi casa, santo, de manera física, investido en un hombre normal, sí, un hombre físico que después yo supe que era él porque el Señor me lo dijo. Y en verdad coincide porque cuando la persona llega, que viene, yo lo veo, yo estoy sentada en la parte de afuera con una prima, él viene en esa dirección hacia... Eso es físicamente el Señor fue a visitarla. No, el enemigo. El enemigo, sí, el enemigo, perdón. El adversario. Fue a visitarla. Escuche bien este pedacito de lo que ella nos está diciendo. No fue un sueño, no estaba durmiendo. Ni literalmente visión. Ella estaba en su casa y fue a visitarle al enemigo. Eso no fue ni sueño, ni visión, ni nada. Fue, wow, literalmente que lo vio mi prima, estaba conmigo al lado. Él, cuando yo estoy sentada, ella está al lado mío, porque, bueno, a mi casa nunca dejó de ir personas de toda la clase de religiones. Yo no sé dónde, porque hasta sin invitarla iban. Y mucha gente testificaba, no te apures, que tú verás, pero nadie decía nada. Mucha gente me decía a mí, tú verás cómo Dios te va a levantar de ahí. Y yo ni caso le hacía, porque yo decía...
Pero, ok, contestando lo que me pregunta, este hombre, cuando viene, yo desde que lo vi, ese hombre llamó mi atención. Aleluya. De una vez. Efectivamente, se para en mi casa y me dice a mí y a mi prima, no, yo vine porque quedé de juntarme con alguien aquí. Como vivo frente a un play, sí, yo asumo, digo, pero me hallo extraño porque son como las 7 de la noche. Wow. Y me quedo así, no vi que llegó en ningún vehículo ni nada, él llegó caminando. Y el hombre no me gusta, ni a mi prima tampoco le gustó. Yo quería hasta decirle no le puedo dar el agua, pero después recordé que el agua no se niega. Wow. Me paro y le busco el agua. Si tú me preguntas a mí en qué momento se bebió el agua, yo no te puedo contestar en qué tiempo se la tomó. Y si tú me dices a mí para dónde él se fue, yo tampoco sé. Porque wow, yo te digo que mi prima y yo, las dos, ese hombre está raro, él no dijo nada más, él solo dijo eso. Y cuando él pasa el vaso, yo no sé para dónde él cogió. De verdad, wow, mira, ella está ahí también. Se desapareció. El hombre, yo no sé para qué lugar cogió. Entonces, yo duré ahí alrededor de casi media hora esperando a ver de dónde para dónde cogió. Wow. Yo no sé, porque en ese momento yo no tuve nada, en la incertidumbre que estaba en mí dentro, yo hasta dije, ¿por qué ese hombre llama dando mi atención? Y él no habló nada, ni dijo nada. No, nada. Simplemente pidió agua. Él pidió agua, yo le di el vaso de agua y se fue. Y ella se cansó de mirar. Si yo miraba para la derecha podía ver porque llegó caminando, sí, cómo se fue caminando, o dónde se reunió, con quién, sí, se juntó, porque él dijo que él quedaba de juntarse con alguien ahí. Entonces, si quedó de juntarse con alguien ahí, lo correcto es que estuviera ahí parado, ¿sí o no? Exacto. Entonces, el hombre se desapareció, que yo no sé para dónde cogió. Wow. Luego de eso, entonces, yo me quedo con la incertidumbre. Claro. Yo inclusive le digo, mami, pero como te dije que acabo de pasar por el proceso, si digo así, estoy volviendo para atrás la locura, o tú me entiendes, wow, me quedo callada, pero a mi prima sí, mi prima me dijo, ese hombre está raro, así mismo. Después el Señor, porque cuando el Señor me sienta y me dice, Leonor, así mismo, siéntate que te voy a decir todo. Aleluya. El Señor me fue pasando una novela. Wow. Mira, tú lo puedes creer como le voy a tener que dar cuenta a él. Ante él todos vamos a dar cuenta. Tú puedes creerlo, mira. Tú sabes lo que cuando una gente te siente, te dice, te voy a decir todo, siéntate. Así lo hizo el Señor. Así lo hizo el Señor. Dios contigo. A solas. Efectivamente. A solas. Gloria a Dios. A solas. Esto y esto. Y yo le preguntaba y él me decía. Me dijo, ¿tú te acuerdas el hombre que fue a tu casa a pedirte agua? El mismo enemigo fue allá. Wow. Te digo, a una manera que yo decía, yo hasta pensaba que yo estaba teniendo una visión o algo de lo tan real. Wow. Cuando el Señor me dice a mí, llama a fulano que tiene tal cosa, yo lo puedo llamar con toda la confianza que así mismo es. Gloria a Dios. Mi hermano está ahí y cuando hace como 3 o 4 días me dice el Señor, dile a tu hermano que el préstamo que él pretende tomar, que no lo tomes, aleluya, que espere mi tiempo. Wow. Llamó a mi hermano desesperado y mi hermano no supo lo que iba a hacer. Santo. Oye, yo me gozo y me da una satisfacción tan grande que verdaderamente Dios es real y verdadero. Dios es real, la gente lo ignora muchas cosas porque no lo ve físicamente. Así es. Pero es real. Sí, la gente tiene que comprender que todo lo que usted ve, todo lo que usted palpa, ¿verdad? Fue creado de lo que no se ve. Entonces, cuando la gente no quiere aceptar eso, nunca van a comprender el estado que vivió mi hermana o que vive mucha gente también hoy en día. Yo quisiera, hablemos un poquito sobre ese detalle que usted tocó casi ahora, cuando su alma desciende, ¿verdad?, a los infiernos. Y usted siente que la amarran con cadenas, pero ella está aquí normal con su familia, sí, pero ella está viviendo todo eso. Es como una teletransportación de las cosas del infierno físicamente en su vida. Sí. En ese momento, ¿usted también podía ver las cosas que habían en el infierno? ¿O solamente las que estaban en su cuerpo literalmente? Bueno, ahí cuando mi alma desciende, que yo veo que es encadenada en esos barrotes, son unos barrotes y tienen guardianes, no te dejan salir. Yo le decía a mi hermano, ¿cómo? como un guardián, en el mismo, yo no podía verlo. Wow.
yo no podía verlo. Demonios. Sí, porque ahí yo le decía a mi hermana, mi alma está en el barrote, no me dejan Así le salir. decía. Sí. Wow. Yo le decía, no me dejan salir, Señor, cuando me saca. Yo no pude tener acceso a ver más cosas, porque eran como pequeñas, como si fuese como una cárcel, así pequeñas mismo. celdas. Ajá, así. Había más, pero yo no pude ver. Yo me limitaba porque cuando el Señor me saca, yo con las tinieblas, o sea, lo que yo percibía de las tinieblas, Wow. que yo salgo de ahí, entonces ya yo estoy en el ámbito, o sea, mi alma está en el ámbito terrenal, pero yo como quiera no puedo ver la luz del sol. O sea, Wow. yo no veía claramente lo que era, por ejemplo, el cielo azul. Se veía. Y los ruidos, por lo menos escuchaba ruidos. El ruido de las cadenas, sí. O sea, solamente de sus Eso. cadenas, Sí. pero no de otras personas No. que estaban atados ahí. Porque he escuchado muchos testimonios de muchas personas que cuando han bajado de esos lugares así, Sí. ellos han escuchado también los gritos de la gente gritando, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Pero son personas que en realidad han muerto. Lo de mi hermana, ella fue sacada su alma, ¿verdad? Y fue llevada ya al infierno. Y esto lo vivió, estando su alma atada ya, todas las consecuencias del infierno surgían en lo natural en su cuerpo. Exactamente, así mismo. Que es lo que la gente tiene que tratar de entender. Que no era su alma que estaba ya sufriendo, sino era su propio cuerpo. Claro, aquí. sí, mi y cuerpo. nadie la comprendía. Claro, porque literalmente el alma estaba donde te dije que estaba. Sí. Pero se manifestaba en lo terrenal, en mi cuerpo Wow. físico, porque mira, yo fui al baño y cuando miro el toilet, yo veo el toilet lleno de gusanos, literalmente. Wow. Era una cosa tan, porque hasta me confundía, porque yo decía, pero yo lo estoy viendo, porque yo me tocaba, yo me palpaba. Gloria a Dios. Yo le echaba agua a ver y se iban por el conducto. Santo. Wow. Era algo que yo no tengo cómo razonarlo humanamente. Era algo que yo no tengo cómo razonarlo porque se manifestaba todo en el ámbito terrenal, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo, hay diferentes experiencias. En mi experiencia, Sí. yo no te puedo decir que yo escuchaba a nadie ahí donde yo estaba, o donde estuvo mi alma, no escuchaba a nadie. Sí escuchaba la cadena tan portentosa en la que estaba encadenada mi alma allí abajo. Gloria a Dios. Y un silencio conjuntamente con las tinieblas que me molestaba porque yo trataba hasta de hacerle así, yo hacía así para ver como si le esparcía, si podía ver algo, Sí. y no lograba ver nada, eran como si fuesen algodones así condensos, Wow. una cosa terrible, molestosa. O sea, que no era simplemente un cuarto oscuro donde se apaga luz, sino que era un cuarto donde ella podía palpar las tinieblas. O sea, ella podía palpar como si fueran las nubes, o sea, así las tinieblas, y intentaba echarla a un lado. Dios Así mío. mismo como las nubes, ahora que tú Wow. me dices, así mismo. Gloria a Porque, Dios. y entonces, te digo que yo trataba de hacerle así, porque Sí. yo decía, no, porque hasta yo me confundía, yo estaba perdida en mí misma, porque Aleluya. una cosa así tan fuerte, era Wow. algo terriblemente, yo, ahora yo no tengo ninguna confusión, Santo. pero sí. Wow, era algo tremendo. Usted duró prácticamente, ¿qué tiempo viviendo esa situación? Yo duré 2 meses en esa situación, pero Wow. te sé decir ahora que son 2 meses porque contando del tiempo que inició al tiempo que culmina, yo sé ya en el plano terrenal que son 2 meses. Pero en el tiempo que yo estaba viviendo eso, yo sentí que el tiempo se paró porque para mí era una eternidad. Yo sentí una eternidad. Wow. Yo pensaba que habían pasado años. Y después que yo termino la experiencia, fue que yo vi, ¿tú me entiendes? Sí. ¿Qué tiempo era que transcurría realmente? Sí. El mundo espiritual dice la Biblia que para Dios un día es como un año, ¿verdad? Entonces para nosotros un año es mucho tiempo. Así es. Y lo que ella nos cuenta, recuerde que ella estaba en un ámbito espiritual. Eso del infierno es algo espiritual. Y quizás para los demás personas que estaban cerca de ella, que estaban su madre, hermana, hermano, que estaban cerca de ti, para ellos era normal, 1 semana, 2 días, 1 mes. Pero para ti que vivía eso, tú sentías que 1 minuto para ti era como un año de sufrimiento. Sí, así mismo es.
Así mismo, yo no sabía qué hora eran, por eso te digo que muchas veces a las 2, a las 3, a las 4 yo le decía, papi, no, papi, ven, y él me decía, no, mira, mira la hora, porque yo no sabía ni qué hora eran. Wow. Yo no sabía, no tenía control de qué hora era, porque el tiempo mío se paró literalmente. Cuando yo lo llamaba, no, espérate, deja que amanezca, son las 2 o son las 3. Increíble, era una desesperación, mira, es una desesperación terrible. Es un tormento, así mismo, porque yo sentí el tormento, no tenía descanso, no tenía paz, no tenía descanso, era terrible. Ese era lo que yo estaba viviendo, mi alma estaba viviendo eso allí, pero mi cuerpo terrenal, aquí en la tierra, estaba pasando todo eso. Para antes de concluir, tú dijiste en una ocasión que tú te mirabas al espejo, y cuando mirabas el espejo, que abría tu boca, tú la veías llena de gusanos. En esa parte ahí, Dios mío, porque eso tiene que ser tan desesperante para un ser humano. Si solamente con uno ver un gusano en el piso, uno siente tanto asco, tanta cosa. Imagínese usted sentir los gusanos dentro de su boca, tener que comer con el gusano en la boca, tener que dormir, imagínese todo. En esos momentos que nadie le entendía, y mayormente entendemos que la mujer es un brazo frágil. ¿Cómo usted se sentía en ese momento cuando usted tenía que convivir con esos gusanos? Wow, eso... Que solamente usted podía verlo. Increíble, mira, yo no te puedo dar una descripción de cómo yo me sentía. Tú no te puedes imaginar cómo cuando yo sentía que los gusanos me caminaban por la cabeza, que yo sentía que me caminaba por el cuerpo, y yo decir que está pasando esto, Santo. y que nadie comprendiera. Wow. Espíritu Santo. Y que nadie me entendiera. Y por eso yo digo que el Señor tuvo un cuidado tan grande conmigo, porque eso pasó. Y yo cuando me miraba al espejo, que yo veía, perdón. Aleluya. Dios está aquí, gloria a Jesús. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Espíritu Santo. Oh, perdón. Aleluya. Yo decía, tú no lo ves, tú no estás viendo. Cuando ya yo podía tener el control y me decían, no, mi hermana me decía, no, tú no tienes nada. Wow. Y estar con el mal olor de la putrefacción, que yo decía, no te huele. Mi mamá muchas veces me daba agua y yo le decía, no beba, que huele mal, está mal. Wow. Y ella me decía, no, y ella bebía, como, mira, yo bebo y eso no tiene nada. Gloria a Jesús. Pero realmente es así. Es increíble, porque mientras tu alma estaba en el infierno, en ese fuego, todo lo que tu alma estaba recibiendo allá, era tu cuerpo, era transportado a tu cuerpo aquí en la tierra. Y también nos cuenta de que tú sentías ese mal olor. Mire, cuando usted está quemando una carne, o una carne podrida, ese es un olor nauseabundo que cualquiera puede vomitar. Wow. Me imagino usted día y noche teniendo ese olor. Sí. Pero lo que más me impacta es que aunque la gente pensaba que usted estaba loca, usted sabía que no estaba loca. No. O sea, usted tenía su sentido correctamente, pero estaba viviendo esa situación. Me imagino que oliendo esa carne putrefacta, oliendo ese hedor tan fuerte, y tenía que comer a sí mismo para que su mamá, quizás sus hermanos, su familia se sintieran tranquilos. Sí. Yo me imagino que usted luchaba con usted mismo diciendo, me la voy a comer, sí, aunque sé que tengo gusano en la boca, aunque lo estoy viendo. Ese es un momento, que es un momento sumamente desesperante. Wow. ¿O fue en tu vida? Mira, eso es algo que es, como te digo, el Señor tuvo tanto cuidado de esa parte, porque muchas veces
como te dije, ese olor, ese mal olor desesperante, Wow. que te acompaña, que yo me bañaba 5 y 6 veces, Wow. que yo decía y buscaba por mi casa a ver qué olía, porque hasta yo misma decía, pero soy yo, y no soy yo. Wow. Y sí, era yo, literalmente. Oh, El mal olor me perseguía, un olor putrefacto, y con los gusanos. Entonces, yo, para que mi mamá y mi familia no se escandalice, porque ellos asumían que yo tenía una conducta de lo que era, Wow. y yo, entonces, para no que no me dijeran, trata, eres tú que te pone Santo. difícil, eres tú que no quieres echar Santo. para adelante, eres tú que te quieres dejar morir. Yo comía aún así con todas esas condiciones que tú Porque presentas. tus sentidos estaban correctos. Correctamente, yo lo Wow. hacía. Yo lo Aún hacía. en tu sufrimiento, tú sufrías por ello. Yo sufría porque yo, Wow. aunque yo no tenía amor, porque eso se me fue quitado. Gloria a Dios. Se me fue quitado, y después yo le preguntaba al Señor que por qué el amor se me quitó, y Él me Wow. llevó a un pasaje donde dice que cuando la persona muere es quitada su envidia, su amor Santo. y todo, y Él me llevó ahí, o sea, diciéndome, mira por qué fue que pasó. Wow. Entonces, yo aún así, yo viendo la desesperación de ellos, yo hacía todo lo posible de que ellos se sintieran cómodos, por lo menos ya Wow. comió. Mi mamá se sentía plena cuando Sí. decía, sí comió, pudo comer. Aleluya. Y mi papá y mis hermanas. Wow. Entonces, y mis amistades más de cerca, que yo le agradezco mucho a mis amistades, a Keila, a Angelis, que estuvieron ahí, a una Wow. amiga Glady también, Dios que la estuvieron bendiga a ahí, todos. sí. Wow. Nunca me quitaron, Santo. nunca se quitaron de mí. Aunque ellos no entendían, pero Aleluya. estuvieron ahí. Gloria a Dios. Entonces, yo, para que la gente diga, sí, comió, ya está más tranquila, yo comía, porque es que no estaba loca. Yo estaba pasando por algo que era difícil de entender, y humanamente difícil de entender. Yo no Wow. pido que la gente entienda este proceso, porque tiene a veces que vivirlo, pero de que eso pasó, pasó. Y Wow. de que si una gente se va de aquí sin el Señor, lamentablemente va a pasar Wow. por eso. Bueno, ¿cómo llega la liberación de todo eso? ¿En qué día tú sientes la liberación, que ya en verdad se fueron esas visiones, se fue el olor, se fue el fuego? ¿En qué momento ya en tu vida tú sabes que Dios saca tu alma de esa cárcel espiritual, del infierno, y ya se va todo eso? ¿En qué momento, mi hermana, tu vida cambia? Bueno, mi vida empezó a cambiar desde que el Señor me muestra el rapto y me muestra la visión de cómo va a ser pasada la vida en una pantalla. A partir de ahí, que fue como cumpliendo casi los 2 meses, yo empiezo a ver una diferencia. Las cosas se fueron como cuando tú quitas esta copa de aquí, Sí. vuelvo y la tomo de ejemplo. Wow. La pones y la quitas, y ya yo no sé, mi cuerpo no sentía nada, no tenía nada, todo estaba correcto, porque de hecho porque también fui a médicos, ya médico físico, y todo estaba perfecto, y todo quedó así, pero el Señor no me dijo nada a partir de ahí. Wow. A partir de ahí, me dicen entonces que tengo que bautizarme, que tengo que ir que tengo que hacer las cosas bien. Yo no quería bautizarme, porque yo decía que no, que cuando yo sea cristiana quería hacerlo de corazón. Me bautizan porque me tienen una presión de que sí, que tengo que hacerlo, sí. pero las cosas no se hacen así. Gloria. No, las cosas se hacen con convicción. Así es. Porque yo no hago nada bautizándome para hacer lo incorrecto. Aleluya. O sea, no es que estamos llamados a ser de que somos santos, no somos santos, aunque el Señor nos santificó, dice la Así palabra. es. Pero estamos luchando con algo que es la carne. Y si no ponemos nuestra disposición de querer agradar al Señor, no podemos hacerlo, porque todo lo hacemos por vía del Espíritu que está en nosotros. Pues yo lo hago, pero me siento vacía. Me siento vacía y digo, pero es que no es así. Tanto así que después, en el año 2018, yo digo, siento en mi corazón, ese es mi caso particular, Sí. que yo tenía que bautizarme. Aleluya. Que yo tenía que bautizarme y que tenía que hacer las cosas de manera correcta. Gloria a Dios. Y yo, como sentí eso de mi espíritu, y como he tenido una relación tan cerca con el Señor, no porque sea privilegiada, porque el Señor tiene eso con todo el mundo, Aleluya. sino que ya yo conozco quién es Él. Gloria a Dios. Entonces yo lo hago así, vuelvo y me bautizo. Trato de hacer las cosas en la medida de lo correcto, Sí. y verdaderamente que el Señor me ha respaldado en todo. Así El es. Señor me ha ido capacitando, el Señor me ha ido preparando, el Señor me ha hablado de cosas, y para que yo confirme me dice llama, Wow. o dile, y así mismo, Dios. Él me dice yo estoy aquí. Wow.
tremendo, Dios Contenta mío, con tremendo, eso. Gloria a tremendo. Dios. De verdad que mi vida, aleluya, ha sido bendecida por este testimonio, ha sido fortalecida. Y sé también que Gloria a Dios. muchas vidas que están viendo esta segunda parte de este testimonio. Pero yo soy lo que creo que esto no se termina aquí. Amén. Yo creo que tenemos ahora que invitarla a usted y a su hermana. Amén, amén. Porque es que su hermana es una pieza clave en este testimonio. Sí. Igual también que su madre, su hermano. Pero quisiéramos traer a su hermana. Amén. Dios mío. Yo imagino ustedes las dos sentadas. Y Claro. ella contando todo eso que se vivió. Sí, claro que sí. Eso va a ser bendición para muchas vidas. Amén. Así que si usted está conmigo, comience a escribir abajo también y a decir, sí, pastor, queremos verla a ella y a su hermana, Sí. gloria a Dios, en otro próximo video. Amén. Así que, hermano, comparte el video con alguien. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas a este canal, a que toques la campanita, aleluya, porque este canal nació del corazón de Dios para el mundo entero. Amén. Soy tu hermano Pastor Ignacio de la Rosa. También estuvo conmigo mi hermana Leonor Matos, claro. Leonor Matos. El eterno Dios te bendiga todos los días de tu vida. Y este fue tu espacio, testificando con excelencia. Dios te bendiga.